Volvió solo para vender una casa que no quería volver a ver jamás, pero apenas cruzó esa puerta, entendió que el pasado no estaba muerto, que alguien había estado esperándolo todo este tiempo y que esa venta iba a costarle mucho más que dinero. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y decirnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El auto se detuvo frente a la vieja casa del pueblo. Sus calles parecían iguales, polvorientas y silenciosas, pero había algo distinto en el aire. Una mezcla de nostalgia y vacío que lo hizo respirar más lento. Nunca había querido volver. La idea de regresar le producía un escalofrío porque sabía que cada ladrillo, cada puerta, cada ventana guardaba recuerdos que preferiría enterrar. Sin embargo, esta vez no había opción. Había llegado el momento de vender la propiedad, de cerrar un capítulo que siempre había dejado abierto. Se dijo a sí mismo que era solo un trámite, un negocio más en su vida llena de contratos, viajes y reuniones interminables. Pero al bajar del auto, su corazón traicionero le recordó que no todo se arregla con dinero. La llave aún estaba donde la había dejado la última vez. Encajó en la cerradura, con un chasquido seco que resonó más fuerte de lo esperado. El silencio dentro de la casa lo envolvió inmediatamente. Nada había cambiado, y al mismo tiempo todo parecía distinto. Un polvo ligero cubría los muebles, pero había señales de cuidado. La cortina de la sala estaba limpia, la mesa del comedor ordenada, y sobre el estante de la chimenea había una flor seca cuidadosamente colocada en un jarrón. Fue entonces cuando comprendió que no había estado completamente abandonada. Alguien había estado allí cuidando. La idea le heló la sangre y le aceleró el corazón. ¿Quién? ¿Por qué? Sus pensamientos comenzaron a golparse como un río que no encuentra cauce. Mientras avanzaba por la sala, los recuerdos lo golpearon uno tras otro. Esa casa había sido testigo de sus primeras risas compartidas, de discusiones tontas y de sueños que parecían infinitos. Recordó cómo, en aquel sofá gastado, ella le había contado sus miedos, y cómo él le prometió un futuro brillante, lleno de aventuras y promesas que solo un joven ingenuo podía hacer. Se sintió culpable al instante. La culpa era un peso que llevaba desde entonces, invisible pero siempre presente. Nunca volvió por ella, ni siquiera por la promesa que había dejado colgando en el aire. Ahora, parado frente a esa misma pared, sentía que cada ladrillo le reprochaba su ausencia. Se acercó a la cocina, y aunque estaba cubierta de polvo, reconoció cada detalle, como si lo hubiera visto ayer. El aroma a madera antigua y a recuerdos encapsulados lo envolvió. Podía escuchar en su mente la risa de ella, el sonido de sus pasos, corriendo por el pasillo, y esa voz que le decía, con cierta tristeza, que no quería que se fuera. Respiró hondo. No había sido consciente de cuánto había extrañado ese lugar hasta ese instante. La nostalgia comenzó a mezclarse con la incertidumbre. La venta debía ser rápida, racional y sin sentimientos. Pero en cuanto vio la silla bien colocada, cerca de la ventana y las cortinas que todavía se mecían suavemente con la brisa, comprendió que esa casa estaba viva, que alguien había dejado su huella allí, esperando algo, esperando a alguien. Al caminar por el pasillo, una sensación de incomodidad lo recorrió. Cada paso que daba le recordaba su juventud, sus errores, y las decisiones que lo habían llevado hasta allí. La idea de vender esta casa, de convertirla en un negocio más, de borrar todo rastro de lo que había sido su vida, comenzó a parecerle imposible. Cada recuerdo lo atrapaba, cada sombra en la pared parecía susurrarle secretos que no estaba listo para escuchar. No era solo una propiedad, era un espejo de lo que había dejado atrás, de lo que había perdido, y de lo que tal vez nunca podría recuperar. Y mientras contemplaba la sala, inmóvil, sintió un nudo en la garganta. Sabía que este viaje no sería sencillo. Lo que parecía un simple trámite se estaba convirtiendo en un viaje al corazón de su pasado, un lugar donde las emociones estaban vivas, esperando a que él finalmente enfrentara todo lo que había ignorado durante años. Avanzó hacia la habitación del fondo, donde el piso crujía con cada paso, y las paredes parecían susurrar recuerdos que él no quería enfrentar. La luz de la tarde entraba por las ventanas dibujando sombras que se movían lentamente como si la casa misma estuviera viva, observándolo. Se detuvo frente a la puerta. Algo lo hacía vacilar. No esperaba encontrar a nadie, y aún así, había un presentimiento extraño. En el aire, una sensación de que no estaba completamente solo. Respiró hondo y giró la perilla. Al abrir, encontró la habitación tal y como la recordaba. La cama cubierta con una colcha hecha a mano, los estantes, con libros cuidadosamente alineados, y sobre la mesa de noche una foto enmarcada que lo dejó sin aliento. Era de ellos dos, jóvenes, riendo bajo un árbol que ya no existía. La imagen parecía viva, casi mirándolo directamente. Su corazón se aceleró. No sabía por qué, pero algo en esa foto lo hacía sentir culpable y temeroso al mismo tiempo. Entonces lo escuchó,
Un susurro suave que apenas pudo identificar como su nombre. ¿Eres tú de verdad? La voz temblaba, cargada de años de espera, de silencios y de preguntas que nunca se hicieron. Se quedó inmóvil, sin saber qué responder. Nadie lo llamaba así desde hace décadas. Era la voz que había marcado su juventud, la misma que le había dicho, no te vayas, sin poder detenerlo. Y allí está, frente a él, una mujer que había crecido con los años, pero conservaba la esencia de aquella joven que alguna vez amó. No dijo nada, solo lo miró, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Ella había estado allí cuidando la casa, manteniendo cada rincón tal como él lo recordaba. No con obsesión, sino con un cuidado silencioso y constante. Contó que cada día revisaba la casa, limpiaba un poco, y mantenía vivas las cosas que habían compartido, no porque lo esperara, no con esperanza constante, sino por respeto a lo que había sido su historia juntos. Él escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra lo atravesaba. Las emociones se mezclaban, admiración, culpa, nostalgia, y algo que aún no estaba listo para nombrar. Intentó hablar de negocios, de la venta, de la vida que había construido lejos de allí, pero la casa y ella no lo dejaron. Cada intento se rompía en su garganta. Las palabras que podrían haber sido simples se volvían pesadas, cargadas de sentimientos que había ignorado durante años. Y mientras la escuchaba contar los detalles de su vida, las noches de espera, los pequeños actos de cuidado que había hecho por la casa, comprendió algo que nunca había querido aceptar. El tiempo no borraba todo. Y algunas lealtades no se rompen con la distancia. Se sentaron en la sala, frente a la ventana que daba al jardín donde habían jugado en su juventud. El silencio se llenó de memorias. Ella recordó cómo solían soñar juntos, cómo planeaban un futuro lleno de aventura, y cómo él prometió regresar un día, rico y capaz de darle todo lo que merecía. Él bajó la mirada, sintiendo la vergüenza crecer. No había regresado, no había cumplido, y sin embargo allí estaba ella, mostrando sin palabras, que entendía, que aceptaba lo que había sucedido, aunque el dolor aún vivía en sus ojos. Cada objeto en la casa se convirtió en un recordatorio de su pasado: los libros en el estante, la lámpara sobre la mesa, la colcha que todavía olía a ella. Todo hablaba de años que él había perdido, de promesas que había dejado flotando en el aire, y de una fidelidad silenciosa que nunca había comprendido. En ese instante, entendió que la casa no era solo una propiedad, que no podía medirse con dinero ni venderse como cualquier otra. Era un testigo vivo de su historia, de su amor y de su ausencia. Se quedó allí, en silencio, mientras la tarde se desvanecía. Cada minuto parecía eterno, cada mirada entre ellos cargada de emociones que no se podían ignorar. La venta, los contratos, el dinero, todo eso se volvió irrelevante, porque lo que estaba frente a él era más valioso que cualquier fortuna. La verdad de que alguien había esperado, él, que alguien había cuidado de su pasado cuando él no podía, y que ese pasado aún tenía poder sobre su presente. En ese momento comprendió que no podía irse, que cualquier decisión que tomara sin enfrentar esta verdad sería una traición a lo que ambos habían sido. Y mientras la luz del atardecer iluminaba la habitación, supo que su vida, su corazón y la casa misma nunca volverían a ser lo mismo. Ella lo miró fijamente, como si quisiera leer cada pensamiento que él intentaba ocultar. Durante un momento, el tiempo pareció detenerse. Ninguno de los dos habló. La casa estaba en silencio, pero en ese silencio había una carga de emociones imposible de ignorar. Finalmente, ella rompió el mutismo, con la voz temblorosa, pero firme. Nunca dejé de preguntarme por qué no regresaste, dijo. Él bajó la mirada, incapaz de enfrentarla. Quería explicarle, justificarse, decirle que la vida lo había arrastrado lejos, que no había sido fácil, pero todas esas excusas sonaban vacías frente a su mirada. Ella se levantó y caminó hacia el estante donde guardaba una pequeña caja de madera. Con cuidado la abrió y sacó varias cartas, cuidadosamente dobladas, algunas amarillentas por el tiempo. Escribí esto cada día que esperaba, cada noche que pensaba en ti. Nunca las envié, pero necesitaba escribirlas para no olvidar lo que éramos, dijo. Él tomó una de las cartas con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando reconoció su letra, la suya propia, y las palabras que había escrito, pero nunca enviado. Palabras que hablaban de amor, de promesas, de planes y sueños que habían quedado suspendidos en el tiempo. Ella continuó explicando cómo había cuidado la casa, cómo había mantenido vivos los detalles de su historia compartida. Cada objeto tenía un significado, cada rincón una memoria. Y luego, con voz baja, reveló algo que lo dejó sin aliento. Hubo alguien que te buscó una vez, un hombre que quería comprarte la casa hace años. Tú no viniste, nunca supiste que yo lo detuve, porque no quería perder lo que quedaba de ti aquí.
aunque fuera solo un recuerdo. Él tragó saliva, comprendiendo que su pasado había estado rodeado de silencios, secretos y gestos que él nunca había visto. El peso de los años de ausencia lo golpeó con fuerza. Recordó todas las decisiones que había tomado, todas las prioridades que lo alejaron de ella y de su historia. Sentado en la sala, rodeado por el eco de sus propias palabras escritas y por la presencia silenciosa de ella, sintió como la culpa y la nostalgia lo envolvían. Cada carta, cada objeto, cada detalle de la casa se convirtió en un recordatorio de lo que había perdido y de lo que nunca podría recuperar completamente. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. No sabía, no entendía lo que significaba para ti, dijo finalmente. Ella asintió sin reproche. Lo sé. Y no te guardo rencor. Solo necesitaba que lo supieras. Que comprendiera que todo esto no fue solo por mí, sino por lo que fuimos, juntos, por lo que significamos el uno para el otro. Respondió. Él respiró hondo, sintiendo cómo cada palabra penetraba en su corazón, haciendo que el peso de los años fuera más real y más doloroso. Pasaron minutos que parecieron horas. La tarde se desvanecía lentamente, y con ella la certeza de que nada volvería a ser igual. Cada mirada entre ellos estaba cargada de sentimientos no expresados, de preguntas sin respuesta, y de un amor que había sobrevivido al tiempo, al abandono y al silencio. Él comprendió que la decisión que había venido a tomar, vender la casa, cerrar un capítulo, ya no podía ser solo racional. Todo estaba impregnado de emociones, de recuerdos y de una verdad que no podía ignorar. Finalmente, ella se acercó y posó su mano sobre la suya. Fue un gesto simple pero cargado de significado. Él sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había deseado en su vida, todo el éxito, el dinero, los viajes, perdió sentido frente a la sinceridad de ese momento. Por primera vez, entendió que algunas cosas no pueden medirse con riqueza ni con logros, que algunas pérdidas no pueden compensarse con nada material, y que la fidelidad, la paciencia y el amor verdadero tienen un valor que trasciende el tiempo. Mientras se sentaban allí, juntos pero en silencio, comprendieron que este encuentro no era un cierre definitivo, pero sí un punto de inflexión. La historia que habían compartido no podía borrarse, y la casa no era solo una propiedad, era un testigo de todo lo que habían sido, de todo lo que habían perdido, y de lo que aún podía florecer si se atrevían a enfrentarlo. Él sabía, en ese instante, que cualquier decisión que tomara de ahora en adelante no sería solo por dinero o conveniencia, sino por aquello que realmente importaba, el corazón y los recuerdos que lo habían acompañado toda la vida. Apunte esa noche. Mientras la casa se sumía en un silencio profundo, él no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en la sala, revisando los objetos, tocando cada recuerdo con cuidado. Había algo en el aire que lo hacía sentir que esta vez no solo estaba enfrentando su pasado, sino que estaba a punto de descubrir algo que nunca imaginó. No era solo la presencia de ella, ni las cartas, ni los recuerdos. Había algo más. Algo que la casa misma parecía querer revelarle. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol entraba por las ventanas polvorientas, decidió explorar el ático. Nunca había sido un lugar importante para él, pero algo en su intuición le decía que allí encontraría respuestas. Subió las escaleras crujientes y abrió la puerta con cuidado. Todo estaba cubierto de polvo, pero en un rincón, bajo una manta vieja, encontró una caja de madera cerrada con llave. Su corazón dio un vuelco. Nunca había visto esa caja antes, y sin embargo, sentía que contenía algo que cambiaría todo. Llamó a ella con voz temblorosa. «¿Qué es esto?», preguntó. Ella apareció detrás de él y lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación. «Nunca pensé que la abrirías, pero creo que es hora de que sepas la verdad», dijo. Tomó una llave del bolsillo de su bata y se la entregó. Él dudó un instante, pero luego abrió la caja. Dentro encontró fotos antiguas, cartas nunca enviadas y varios objetos personales que le resultaban extrañamente familiares. Pero lo que realmente lo detuvo fue un sobre grande escrito con su letra, con fecha, que coincidían con los días que había pasado lejos de ella. Al abrir el sobre, encontró una carta que él mismo había escrito años atrás y que nunca había enviado. La diferencia era que esta carta estaba acompañada de otras notas, explicación que alguien había agregado después, detalles sobre decisiones que había tomado, sin saber el impacto que tendrían en su vida y en la de ella, información que revelaba secretos de la familia, negocios y promesas que él creía olvidadas. Entre esas páginas había un mensaje que lo dejó helado. Alguien había cuidado su historia mientras él se centraba en su mundo, asegurándose de que ciertos errores no destruyeran completamente su vida. Cada palabra parecía dirigida a él, cada explicación construida para que comprendiera lo que no había visto en su juventud. Ella lo miró y dijo con voz suave: «No era solo mi espera. Hubo personas que cuidaron de ti, de nosotros, para que pudiéramos tener otra oportunidad si alguna vez regresabas. Esta casa no ha estado sola.
Y tampoco lo has estado tú, aunque no lo supieras. Él sintió cómo la emoción lo abrumaba. El éxito, el dinero y los viajes de lujo que lo habían definido ahora parecían irrelevantes frente a esta red invisible de cuidado, paciencia y amor silencioso que había sostenido su pasado. Por primera vez, entendió que no había perdido todo, que el destino le había dado una segunda oportunidad para enfrentar la verdad y tomar una decisión que no podía aplazar más. Se quedó sentado en el ático, sosteniendo las cartas y fotos en sus manos temblorosas. Cada objeto, cada palabra, cada secreto revelado hacía que su corazón se acelerara y que sus emociones se mezclaran entre culpa, admiración y gratitud. Comprendió que la venta de la casa ya no era solo un asunto de dinero, sino un desafío para reconciliarse con todo lo que había dejado atrás. La presencia de ella, su fidelidad silenciosa y los secretos que ahora conocía, le mostraban que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en las conexiones humanas, en la lealtad, en el amor que persiste a pesar del tiempo y la distancia. Mientras descendían del ático, caminando juntos por los pasillos de la casa, él se dio cuenta de que cada paso lo acercaba a una decisión más grande que cualquier contrato o precio. La casa, los recuerdos, las cartas y el secreto revelado lo habían cambiado para siempre. No podía simplemente venderla, no podía ignorar lo que había descubierto. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, de decidir si iba a honrar ese cuidado silencioso, esa fidelidad, ese amor que había esperado pacientemente mientras él vivía ajeno a todo. En ese instante, comprendió algo que lo hizo detenerse frente a la ventana del jardín. A veces, regresar al pasado no es un retroceso, sino una oportunidad para reconstruir, para sanar y para tomar decisiones que definan no solo lo que somos, sino lo que queremos ser. Y mientras contemplaba el jardín, sintió que esta casa, esta mujer y los secretos que había descubierto eran la clave para finalmente entender que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, que no podía desperdiciar un después de todo lo que había descubierto. Se sentó en la sala, mirando las paredes que habían sido testigo de su historia de amor y de sus errores. La caja de secretos permanecía abierta sobre la mesa, las cartas esparcidas a su alrededor como fragmentos de un pasado que aún latía. Sabía que había llegado el momento de decidir vender la casa y cerrar definitivamente aquel capítulo, o quedarse y enfrentar lo que el corazón le pedía. No era una decisión sencilla, no podía medirse con dinero, ni calcularse con lógica. Esta vez, todo era emocional, verdadero y definitivo. Ella lo observaba en silencio, sin presionarlo, pero con una calma que lo incomodaba y lo consolaba al mismo tiempo. Cada respiración compartida, cada mirada, le recordaba que no estaba solo en esta decisión. Por años había imaginado cómo sería volver, cómo explicarle su ausencia, cómo pedirle perdón sin palabras. Y ahora que estaba frente a él, ella comprendió que ningún discurso podría reparar el tiempo perdido. Solo podía actuar con sinceridad, con la valentía que le había faltado en su juventud. Tomó una de las cartas de la caja y la sostuvo contra su pecho. La letra de ambos, mezclada con los secretos revelados, le recordaba que todo lo que habían vivido seguía siendo importante, que no podía ignorarlo. Cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo que cada segundo que pasaba lo acercaba a la decisión más difícil de su vida. Finalmente habló. No puedo venderla, no después de todo esto, dijo con voz firme pero temblorosa. No por ti, ni por mí solamente, sino por lo que representa, por lo que fuimos, por lo que guardamos y por lo que aún podemos ser. Ella lo miró, sorprendida, y por un instante, su rostro reflejó alegría, alivio y algo que él no esperaba, una especie de paz silenciosa. No dijo nada, simplemente asintió y tomó su mano. Ese gesto bastó para que él sintiera que había hecho lo correcto, que finalmente había reconciliado su pasado con su presente. La venta de la casa ya no era necesaria, porque entendió que su valor no estaba en el dinero, sino en la historia, en la fidelidad y en el amor que había sobrevivido a los años. Caminaron juntos por la casa una vez más, tocando cada objeto, recordando cada rincón y dejando que las emociones fluyeran libremente. Él se dio cuenta de que la vida le había dado una segunda oportunidad, no solo para enfrentar sus errores, sino para reconocer que algunas cosas valen más que cualquier riqueza material. La fidelidad, la paciencia, el cuidado silencioso de alguien que nos ama y la capacidad de enfrentar el pasado con sinceridad son tesoros que no tienen precio. Mientras el sol comenzaba a ponerse, él se acercó a la ventana que daba al jardín. Allí, donde habían soñado y reído años atrás, comprendió que la verdadera riqueza era haber tenido la oportunidad de regresar y enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Se sintió ligero, como si una carga que había llevado durante años finalmente se hubiera levantado de sus hombros. No era el dinero, ni el éxito, ni los lujos de su vida reciente lo que lo llenaba de paz,
sino la certeza de que había hecho lo correcto. Honrar su historia, sus recuerdos, y a la persona que nunca dejó de esperar. Esa noche, mientras se sentaba en la sala con ella a su lado, conversando en silencio y recordando su juventud, comprendió que la vida le había dado algo mucho más valioso que cualquier propiedad, una lección sobre el amor, la paciencia y la fidelidad, y aunque no podían recuperar los años perdidos, podían empezar de nuevo desde allí, con honestidad, respeto y una comprensión profunda de lo que significa esperar, cuidar y volver a conectar con alguien que alguna vez significó todo en nuestra vida. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la decisión que había tomado no solo había salvado la casa, sino que había salvado su corazón. Y mientras las sombras de la noche cubrían lentamente las paredes, supo que había aprendido algo, que jamás olvidaría, que algunas cosas como el amor verdadero y las conexiones profundas no pueden medirse ni venderse, solo pueden vivirse, cuidarse y a veces redescubrirse después de años de ausencia. Pasaron los días y la casa empezó a sentirse viva de una manera diferente. Cada rincón parecía respirar junto a ellos, como si reconociera que la historia no había terminado, sino que apenas comenzaba un nuevo capítulo. Él y ella caminaban por los pasillos, recordando, riendo suavemente, y a veces quedándose en silencio, solo escuchando los ecos del pasado que finalmente se habían reconciliado con el presente. La decisión de no vender la casa había cambiado todo, pero también los había transformado a ellos. Ya no eran los mismos jóvenes que se habían separado, ni los adultos encerrados en su orgullo o en sus miedos. Ahora eran dos personas conscientes de lo que habían perdido y de lo que podían reconstruir. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas, él se acercó al jardín. Allí, entre los árboles y el pasto crecido, vio cómo cada lugar contaba una historia. Recordó su risa junto a ella, los juegos de su juventud, las promesas que nunca se cumplieron, y sintió algo profundo: gratitud. Gratitud por el amor silencioso que ella había mantenido, por los secretos que había descubierto, por la paciencia de todos los que habían cuidado su historia sin que él supiera. Comprendió que la verdadera riqueza nunca estuvo en sus viajes, ni en sus cuentas bancarias, sino en estas conexiones humanas que sobreviven a pesar del tiempo y la distancia. Esa noche, mientras cenaban juntos, él la miró a los ojos y sonrió. Una sonrisa cargada de emoción y alivio. No había palabras que pudieran describir todo lo que sentía, pero no hacía falta. Ella entendía, porque había vivido lo mismo, había esperado lo mismo, y había mantenido la fidelidad silenciosa que finalmente se encontraba cara a cara con él. Supo, en ese instante, que las decisiones más importantes de la vida no son las que se toman con prisa ni con lógica, sino las que se toman con el corazón abierto, con honestidad y valor. Al día siguiente, se sentaron en la sala nuevamente. Él recogió una de las cartas que había encontrado en la caja de secretos y la sostuvo entre sus manos. «Nunca pensé que todo esto todavía existiera», dijo con voz baja. Ella lo miró y sonrió suavemente. «Algunas cosas nunca desaparecen», respondió. Y en ese simple intercambio, comprendieron que la vida no se mide solo por lo que tenemos o logramos, sino por lo que dejamos intacto: recuerdos, amor, fidelidad y conexiones que sobreviven incluso cuando creemos que todo está perdido. Antes de despedirse de la noche, él decidió dar un paso simbólico. Colocó un objeto suyo junto a los que ella había conservado durante todos esos años. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Un compromiso silencioso de que la historia que compartieron no sería olvidada nunca más. Y mientras se sentaban juntos, en paz con su pasado y con la decisión tomada, comprendieron que volver no siempre significa retroceder. A veces significa reconciliar, sanar y abrirse a lo que todavía puede florecer. Si esta historia te tocó, quiero invitarte a compartirla con alguien que también valore las conexiones y los recuerdos que nos acompañan. Déjanos un comentario contándonos si alguna vez regresaste a un lugar del pasado y cómo te cambió, porque historias como esta se vuelven más poderosas cuando se comparten. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Relatos de Hakim Sarin, para no perderte relatos que nos recuerdan que el amor, la paciencia y la fidelidad pueden sobrevivir al tiempo. Antes de cerrar, quiero recordarte que algunas decisiones de nuestra vida no se pueden medir con dinero, ni con éxito, ni con logros. Están en los gestos silenciosos, en la espera paciente, y en la capacidad de reconciliarse con nuestro pasado. Esta casa, estas cartas y este encuentro no son solo un recuerdo, son una lección que cualquiera puede llevar consigo, un recordatorio de que siempre hay segundas oportunidades si estamos dispuestos a enfrentarlas con sinceridad y corazón abierto. Y así, mientras la noche cubría la casa y el jardín, él y ella permanecieron juntos, no porque la vida les diera todo perfecto, sino porque comprendieron que algunas historias solo necesitan ser enfrentadas para que su verdadero valor salga a la luz. Una casa, un pasado, un amor y sobre todo la certeza de que regresar a lo que dejamos atrás puede a veces
ser el principio de todo lo que aún podemos construir.